nombre es Dayana Gwendolyn Arriola y les voy a hablar sobre las teorías de la psicología. La primera teoría es del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Freud es considerado como el padre del psicoanálisis. La teoría psicoanalítica del desarrollo infantil tiende a centrarse en cosas tales como el inconsciente, las pulsaciones y la formación del ego, pese a que sus propuestas no gozan de gran popularidad en la actualidad. Pocos dudan de que la importancia de los acontecimientos y la experiencia de la infancia tienden en el futuro desarrollo del niño. Según Freud, el desarrollo del niño es descrito como una serie de etapas psicosexuales, oral, analítica, fálica, de latencia y genital. Ahora bien, esta concepción del desarrollo en la mente y la personalidad es hija de su tiempo y actualmente está desfasada. La segunda es la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson. La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson es una de las teorías más extendidas y aceptadas en la psicología del desarrollo. También es una teoría psicoanalítica y es teórico. Igual que Freud propuso que existen distintas etapas del desarrollo, Erikson piensa que la resolución de las diferentes etapas da pie a la adquisición de una serie de competencias que ayudan a resolver las metas que se presentan durante la siguiente etapa vital. De esta manera se produce el crecimiento psicológico. Por ejemplo, el conflicto principal durante el periodo que se va desde los 6 a los 12 años, llamado laboriosidad versus inferioridad, implica el dominio de la experiencia social. En esta etapa, el niño comienza su instrucción preescolar y escolar y está ansioso por hacer cosas junto con otros, de compartir tareas, etc. Si el niño no consigue superar esta etapa de manera apropiada, es decir, si se siente inferior, esto afectará negativamente su funcionamiento general. La tercera es la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. El psicólogo suizo Jean Piaget, considerado como el padre del constructivismo, surgió que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre siguiendo una serie de etapas. Observó que los pequeños juegan un papel activo en la obtención de conocimiento del mundo, es decir, que los consideró pequeños científicos que construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo. Eso sí, mediante normas mentales que difieren cualitativamente que usan las personas adultas. Las ideas de Piaget no son vitales tales como las formuló, pero esta es una de las teorías del desarrollo más importante y de hecho se considera que sentó las bases de lo que hoy se conoce como psicología del desarrollo. La cuarta teoría es teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Otro psicólogo llamado Lev Vygotsky propuso una teoría del desarrollo cognitivo, que los niños que han pasado a ser una de las teorías más influyentes e importantes, especialmente en el campo de la educación y el aprendizaje. El mismo modo que Piaget, Vygotsky es uno de los psicólogos constructivistas y pensaba que los niños aprenden de forma activa y a través de experiencias prácticas. Ahora bien, a diferencia de Piaget, que explica que el conocimiento se construye de manera individual,
Vygotsky concluye que el aprendizaje se construye mediante las interacciones sociales, como el apoyo de alguien más experto. Así pues, según esta teoría del desarrollo psicológico, el contexto social forma parte del proceso del desarrollo cognitivo y no se le puede considerar algo externo que tan solo influye. El propio uso del lenguaje, por ejemplo, es la vez que algo colectivo e individual y permite que aparezcan las grandes habilidades cognitivas superiores basadas en el desarrollo de conceptos muy abstractos. Vygotsky fue importante para poder entender el aprendizaje colaborativo y para saber más sobre la influencia del entorno sociocultural en el desarrollo cognitivo de los niños. La segunda teoría es teorías conductistas, que es condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Las teorías conductistas fueron importantes porque pusieron énfasis en cómo la interacción de un individuo con su entorno influye en su comportamiento. Tres fueron los principales exponentes de dichas teorías: Ivan Pavlov y John B. Watson, como precursores del condicionamiento clásico, y B. F. Skinner como padre del condicionamiento operante. A pesar de que ambas teorías son importantes en el ámbito del aprendizaje, se ocupan solo de conductas observables. Por tanto, el desarrollo es considerado como una secuencia de recompensas o esfuerzos y castigos, y no tienen en cuenta los pensamientos internos o sentimientos tal como son concebidos por los psicólogos cognitivos, sino que los consideran meras atribuciones, conductas más difíciles de observar que los movimientos. La sexta es la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Albert Bandura se dio cuenta que las teorías conductistas no aplicaban el aprendizaje de los individuos en su totalidad, puesto que subestiman la dimensión social del comportamiento humano y la dimensión interna del sujeto, reduciéndola a una asociación que se produce debido a repetidos ensayos. Por tanto, entendió que el aprendizaje y el desarrollo de los niños no puede entenderse sin ambos componentes, además de resaltar la importancia de las expectativas y los esfuerzos intrínsecos como un sentimiento de orgullo, satisfacción y logro. En la motivación de los seres humanos, en su teoría, destaca que los niños aprenden nuevas conductas a partir de la observación de otras personas, mediante la observación de las acciones de los demás, incluidos los padres, los compañeros. Los niños que desarrollan nuevas habilidades adquieren nueva información. Bueno, también les quiero hablar un poco sobre qué es la psicología infantil. La psicología infantil es el estudio del comportamiento del niño desde el nacimiento hasta la adolescencia. En este análisis, el especialista trata los fenómenos y las irregularidades del desarrollo psíquico del niño. Esta rama de la psicología se centra en la evolución de los aspectos físicos, motores, cognitivos, perceptivos, afectivos y sociales. La psicología infantil atiende a dos variables, que la ambiental, por ejemplo, la influencia
de los padres o los amigos, y la biológica, que determina por genética. ¿Qué es un psicólogo infantil? Los psicólogos infantiles son expertos que se encargan de entender y explicar el desarrollo y el comportamiento del menor. Para ello utilizan terapias tanto individuales como colectivas que ayudan a diagnosticar y tratar problemas sociales, emocionales, afectivos y de aprendizaje que puedan presentarse en el niño. Unos problemas más comunes, los problemas psicológicos más frecuentes en los niños es acoso escolar o bullying, es el abuso o maltrato sin motivo evidente que sufre un menor, intencionada y respectivamente por parte de uno o varios compañeros. En el ámbito académico puede ser maltrato físico, psicológico, social o verbal. Otro sería los amigos imaginarios. A pesar de ser un fenómeno que enriquece la imaginación y la interacción social, es importante observar la evolución del problema. Los amigos imaginarios suelen ser casos idealizados, pueden ser duendes, hadas, superhéroes o amistades invisibles con las que suelen compartir sus juegos. Fobia escolar. Es la incapacidad total o parcial de un niño de acudir al colegio a causa de un miedo irracional sobre un aspecto de la situación escolar que le crea un nivel de ansiedad elevado. Autismo es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por el aislamiento social y las dificultades en la comunicación de los patrones estereotipados de conducta. Depresión infantil es un trastorno que se caracteriza por la alteración en el estado de ánimo en el que el menor puede llegar a sumirse en un estado de tristeza profundo o padecer bruscos cambios de humor. El divorcio de los progenitores. El divorcio de los padres provoca que el menor un impacto emocional que pueden provocar diferentes actitudes que afecten a distintos ámbitos en su alrededor: sociabilidad, autoestima, estudio, comportamientos y muchos más. Tics nerviosos. Son movimientos involuntarios, bruscos, cortos y repetitivos de cualquier grupo muscular. Las causas de ese trastorno pueden ser físicas o psicológicas y en consecuencia pueden provocar problemas conductuales y sociales. Generalmente este trastorno desaparece a los meses. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad infantil, que resumido sería TDAH. Es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por distracción, periodos de atención transitoria, inquietud e inestabilidad emocional, hiperactividad y conductas impulsivas. Uno de los puntos que no tomé de la teoría de Freud es que es imprescindible el desarrollo de una personalidad sana para que el menor satisfaga sus necesidades. Este desarrollo se divide en diferentes etapas psicosexuales que designarán su personalidad del mismo en la edad adulta. Estas fases es la fase oral, que es la zona de placer, frustración y conflicto. En esta etapa es la boca, morder un juguete, chuparse el dedo u
otras actividades orales con las únicas motivaciones de los niños en el primer año. La fijación de esta fase puede provocar en el futuro inmadurez, pasividad y dependencia. La fase anal. Esta fase nos habla que desarrolla en los niños comprendidos entre 1 y 3 años. En esta etapa la zona erógena es la zona anal y uretral. Aprenden sobre la posesión de las cosas y el desprendimiento de las mismas. La fijación en esta etapa da lugar a personas tercas y desorganizadas y obsesivas. La fase fálica afecta a los niños entre 3 y 6 años. En esta etapa los niños son conscientes de su propio cuerpo y la diferencia entre niño y niña. Los genitales son las zonas erógenas de esta edad. Pueden darse dos situaciones. El complejo Edipo, que es la que el niño se ve atraído por su madre, y el complejo de Electra, en el cual las niñas se ven atraídas por su padre. La fijación provoca problemas futuros de identidad sexual. El periodo de lactancia corresponde a la etapa del niño entre 6 y 12 años. Esta etapa se consolidan y elaboran los rasgos y habilidades que se han adquirido anteriormente. Los impulsos quedan latentes, por lo que permite al menor concentrarse en otros aspectos como los amigos. La fase genital abarca la pubertad y la edad adulta. En esta etapa el joven consiste que la capacidad para enfrentar y resolver los conflictos infantiles anteriormente mencionados y culmina la maduración sexual. Por otro lado, Piaget consideraba que la afectividad es un subproducto de lo cognitivo, considerado el concepto fundamental, dado que cree que los niños pasan a través de distintas etapas según su intelecto y su capacidad para percibir las relaciones según la teoría de Piagetiana. Las etapas del desarrollo intelectual son periodos sensoromotor, que los niños entre 0 y 2 años empiezan a entender la información que perciben a través de sus sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. El periodo preoperacional, entre los 2 y los 7 años, los menores aprenden a interactuar con su ambiente de forma más compleja utilizando palabras e imágenes mentales, pero no se preocupan por la justificación lógica. El periodo operacional concreto. Esta etapa ocurre entre los 7 a los 12 años y en esta se desarrollan el concepto lógico, aunque todavía no lleven a cabo el abstracto. El periodo operacional formal entre los 12 en adelante. La persona desarrolla la percepción abstracta de las situaciones, una lógica formal y una mayor comprensión. Y para finalizar voy a hablarles sobre qué es la psicología. La psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. Según el psicólogo austríaco H. Roncher, la psicología es la ciencia que estudia o investiga los procesos y los estados conscientes, así como sus orígenes y sus efectos. Dentro de la psicología son posibles y justificables al menos dos enfoques, en el que las ciencias naturales, que busca una explicación causal, y el de las ciencias fisiológicas, que busca una explicación del significado y de sentido.
Gran parte de las investigaciones en psicología se llevan a cabo a través del método y de la observación sistemática. En algunos casos, la observación puede ser ocasional. Filósofos y de la antigüedad como Sócrates, Platón, Aristóteles fueron precursores de la psicología, en tanto que reflexionaban sobre el alma humana y su método de relacionarse con el mundo. Otro tanto hicieron autores posteriores como Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, Descartes en el Renacimiento y Christian Wolff e Immanuel Kant, por solo nombrar algunos. La psicología con orientación naturalista tuvo su apogeo en el siglo XIX. Se asoció con la fisiología sensorial de J. Mulet y H. Helmholtz y la invención de los métodos psicofísicos en la media de Ed Weber y G. Fletcher. En 1879 surgió la psicología experimental en Alemania y con Wundt, quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Fue a partir de ahí que se produjo la separación entre filosofía y psicología. Pronto la psicología se expandió mediante la investigación del pensamiento, que la voluntad de los reflejos condicionados de la introducción del análisis factorial y por último de la medida de la inteligencia de A. Binet. También les voy a hablar sobre la psicología clínica. La psicología clínica es el campo que estudia y analiza los procesos mentales y del comportamiento del paciente, con el fin de aliviar su dolor y mejorar su condición humana para que sea integrado en la sociedad. La psicología social es el objetivo de estudio de la psicología social. Es el comportamiento social de los seres humanos en el contexto colectivo. Analiza los fenómenos como la reunión o el encuentro social, la interdependencia y la interacción social. La psicología laboral, llamada también psicología del trabajo, ocupacional u organizacional, estudia el comportamiento humano de los trabajadores en las organizaciones e instituciones. También interviene en los procesos laborales y en la gestión de los recursos humanos. En la psicología del color, analiza los efectos de los colores también sobre la percepción y comportamiento humano. Es implicada en las áreas de diseño y mercadotecnia con el fin de enviar mensajes y provocar comportamientos específicos en las personas. De acuerdo con esta teoría, algunas de las emociones que transmiten son los colores, que es amarillo, optimismo; naranja, amabilidad y simpatía; rojo, excitación o atención; morado, creatividad y misterio; azul, confianza y fuerza; verde, paz, orgánico; gris, equilibrio y calma. Adentro de la psicología está la psicología inversa, que también conocida como técnica de inversión paradójica, que se denomina como una técnica constructiva que consiste en intentar influir a una persona pidiéndole que haga lo contrario a lo que se procura obtener. Los seres humanos no valoramos lo suficiente las conductas permitidas, mientras que sobrevaloramos aquellas que nos están prohibidas, es decir, no nos agrada que nos digan qué hacer, de modo que inconscientemente buscamos afirmar nuestra libertad
y autonomía, haciendo exactamente lo contrario. A esta reacción se le conoce como reactancia, que es la tendencia de las personas a oponerse a las reglas o prohibiciones, y es en la conducta en el que la psicología inversa basa su técnica para lograr su objetivo, que es modificar la conducta del individuo o empujarlo a que tome una decisión determinada. Para determinar la psicología inversa, lo primero que debemos hacer es que ante qué tipo de persona estamos. Si ante una que se va a empeñar en llevarnos la contraria o una que podría llegar a concedernos la razón. La primera de ellas es ideal para aplicar la psicología inversa y suele manifestarse sobre todo en niños, jóvenes rebeldes y personas testarudas o con un gran ego. El siguiente paso es descubrir de qué modo podemos influir su conducta, defendiendo una idea opuesta a la que pretendemos, de modo que el otro, al llevarnos la contraria, acabe pensando que ha ganado la discusión. Algunas formas clásicas de psicología inversa que escuchamos cotidianamente sería: apuesta de que no eres capaz de comer verduras durante una semana, apuesto que no llegarás puntual, si te comes todo tu chocolate habrá verduras, muchos ejemplos más como es. Bueno, esta técnica es también cuestionada, pues cuando no es usada respetando ciertos límites éticos se convierte simplemente en una forma de manipular personas. En conclusión, la psicología es la ciencia que estudia la conducta o los comportamientos de los individuos. Desde esta perspectiva es fundamental que nosotros como futuros o futuras docentes conozcamos la forma de que los infantes tienen a comportarse y a analizar cuáles son algunas de las posibles respuestas que se pueden generar al enfrentarse ante alguna situación mediante conjuntos de teorías analizadas en el transcurso de todo este tiempo, como el condicionamiento clásico. Una de las teorías más apegadas al ámbito educativo es la teoría de Piaget, que nos señala la forma de estructuración y organización de los individuos. El conjunto de conocimientos que tiene un docente en el ámbito de desarrollo humano es de suma importancia para así poder ejecutar actividades que ayuden a mejorar la tarea educativa, englobando los distintos factores que influyen en la sociedad, como los distintos indicadores nacionales e internacionales del desarrollo humano, que hacen posible que la educación en la infancia sea un derecho y obligación. El estudio a profundidad de los distintos factores de la sociedad en proceso de desarrollo, como la migración, en conjunto al contexto sociocultural y económico, juegan un papel principal para el desarrollo humano, y también tiene con un objetivo de estudio bien definido, adecuadamente preciso y no tratado por ninguna otra ciencia. La psicología ocupa un lugar significativo en el sistema general de las ciencias, asignándole una posición central junto a la filosofía, la biología y las ciencias sociales, con un papel interactivo en relación a otras ciencias, aunque con tareas propias y de gran importancia para el conocimiento humano. La importancia de la psicología no es solo consecuencia directa
del desarrollo lógico de esta ciencia, sino que en gran medida está determinada por los problemas que surgen en la práctica social, para cuya solución se requieren cada vez los conocimientos de las particularidades psíquicas del hombre en general y de su personalidad en particular. Es significativa la importancia de la ciencia psicológica en la solución de problemas del modo de vida, en el aumento de productividad del trabajo y la transformación y explotación de la técnica en el proceso de producción, en el perfeccionamiento del sistema de dirección, en la conservación y desarrollo de salud, así como la formación y desarrollo de la personalidad a través del proceso educativo.